Muy buenas tardes. En una verdadera jugada perfecta, señoras y señores, es un hecho. El equipo de la República Dominicana, los Tigres del Licey, son los campeones de esta edición número 65 de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. En una verdadera jugada perfecta. Hicimos esta cámara precisamente porque a continuación va a premiar Juan Francisco Puello, el hombre que va a estar invitado a continuación en una jugada perfecta. Antes, el momento que la República Dominicana levanta el título oficial. Esa es mi meta y llegaré. Tempo de sosiego, jugada perfecta. Esa es mi meta. Yo. Tempo de sosiego, jugada perfecta. Esa es mi meta. En exclusiva para nuestra televisión cubana estamos compartiendo con el comisionado de la Confederación Profesional de Béisbol, Juan Francisco Puello. Un honor estar con usted aquí. Gran Serie del Caribe que se ha organizado aquí en Caracas, Gran Caracas 2023. Y usted que se ha tenido que imponer porque ha estado delicado de salud, sin embargo se ha mantenido acá. Sí, bueno, no, gracias por esta oportunidad que me das para dirigirme a ese pueblo cubano que quiero mucho. Bueno, he estado muy afectado desde hace unos 4 días. Incluso me ha pasado algo que no me había ocurrido antes, que es que no he podido asistir a los últimos partidos. Ha sido momentos difíciles con esto de la salud, porque prácticamente creía que tenía una neumonía y me han atendido aquí algunos médicos y de hecho voy a recortar el viaje a Santo Domingo, el viaje aquí que tengo en Venezuela, para viajar ya en el sábado. Ya estaba previsto para el domingo, pero he adelantado ese viaje para que los médicos que tengo allá en Santo Domingo pues me puedan chequear allá. Sí, porque el Estadio Monumental Simón Bolívar realmente baja la temperatura de noche, hace mucho frío, pero se ha sentido muchísimo el calor humano. Valorar esta Serie del Caribe, bueno, ha sido de lo mejor que se ha dado en la historia, ¿eh? Mira, te voy a decir algún dato histórico que tú conoces mejor que yo. El primer partido que se celebró en una Serie del Caribe fue en el Estadio del Cerro, que esa época se llamaba así, y la asistencia fue de 25,000 fanáticos. Ya ahora con esta serie prácticamente hemos cuadriplicado esa suma. De hecho, nos ha llenado de mucha satisfacción porque tenemos un estadio, tú lo sabes muy bien, un estadio monumental, como su nombre lo indica, y de que cuando yo veo que ese estadio con más de 35,000 fanáticos está a plena capacidad, yo he sentido, aunque no me gusta utilizar mucho este término de emoción, he sentido una gran satisfacción porque el trabajo que hemos hecho durante 32 años en la Confederación del Caribe ha tenido los frutos que yo siempre he esperado, además de otros que esperamos también recoger. En el caso de Cuba, regresa esta Serie del Caribe con los agricultores de Granma y de Las Tunas. Su valoración de la actuación del equipo cubano que vino prácticamente sin refuerzos, teniendo en cuenta que casi todos los equipos se refuerzan muchísimo. Los Tigres del Licey de Santo Domingo, aquí en Caracas, los Leones del Caracas. ¿Qué nos puede dejar, por supuesto, en cuanto a impresiones se refiere? Antes de contestar eso te voy a decir algo. Si tú tomas la prensa en la República Dominicana, yo vengo desde el año 1993, que no me dejan mentir eso que esté plasmado en la prensa dominicana, para que Cuba volviera a la Serie del Caribe. ¿Por qué razón? Porque Cuba fue de los fundadores de este evento y siempre tuve en mi mente hacerlo. Ahora, el béisbol cubano, y lo sabes tú mejor que yo, se ha ido desarrollando en base a una estructura organizativa que en cierta manera no coincide con la estructuración que tienen las ligas invernales. Entonces, en el caso de valorar el equipo cubano que está participando en esta serie aquí en Venezuela, valorarlo sería yo inmiscuirme en un asunto interno de cómo se manejan las cosas en Cuba. Pero si yo te tengo que dar una opinión
y te la puedo dar, de su estructuración, te diría que el equipo, en comparación con los otros, no quiero hablar de una baja calidad, pues te quiero advertir esto, que es algo que yo siempre dije, siendo presidente de la Liga Dominicana, que decían que esos jugadores que participaban en nuestras ligas eran jugadorcitos, le llamaban algunos periodistas. Yo siempre me opuse a esto porque estos jugadores son profesionales, y profesional no significa solo que lo vean desde el punto de vista mercurial, sino es que la profesión es a lo que tú te dedicas un tiempo completo. Entonces, los que están aquí de ese equipo cubano, yo los considero jugadores profesionales. De que puedan tener o no la calidad, eso es relativo. Es un equipo profesional el que está de Cuba aquí. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Que no tuvieron diríamos, el éxito deportivo, bueno, eso pasa. Yo te puedo hablar, yo he estado en muchas series del Caribe, en 38 series del Caribe de manera ininterrumpida. Y si yo te hablo de algunos equipos de la República Dominicana que han quedado con peor récord que el que ha tenido Cuba, tú me dirías entonces qué pasó con los refuerzos. Es muy relativo, esa es la teoría de la relatividad. Ahora, que puedan conformar un equipo que puede estar integrado por jugadores que quizás la persona que está a cargo de eso pueda entender que pueden brindar un mejor papel, eso ya es un asunto aparte. Muy bien, muy profesional de su parte, ético y respetuoso de parte del comisionado del Caribe en cuanto a béisbol se refiere, y por supuesto que se impone valorar también, Puello, ese amor que usted tiene por Cuba y que ha sido también uno de los que ha apostado por Cuba porque Cuba estuviera en la Serie del Caribe y sobre todo también por este esperado regreso. Bueno, hay un periodista venezolano, que no voy a mencionar su nombre. La primera vez que yo dije eso en un periódico dominicano, dijo que yo estaba loco. Y dijo que ese comisionado está loco, que cómo va a ser que van a traer a Cuba, eso no es posible. Seguí trabajando, en los 29 viajé a Cuba, no se logró esto, y después ya en el año 2000 ya Cuba se integra. Hay amigos que saben bien, cuando yo viajé a La Habana ya para anunciar que ya Cuba iba a participar por primera vez en una Serie del Caribe, que estuvimos esperando en una habitación del Hotel Nacional, esperando que dieran ya el visto bueno para que Cuba participara en su primera Serie del Caribe. Ahí llegó alguien, nos dijo, no hay ningún problema, y anunciamos aquella vez que me llené de emoción, porque una de los sueños, y a veces los sueños se realizan, es que un día podamos celebrar, y ojalá yo estar vivo, una Serie del Caribe en el estadio del Cerro, que ya no se llama así, celebrar una Serie del Caribe allí. El gran estadio latinoamericano. Que se llama así. Es un estadio que... Que yo le digo que es la catedral del béisbol cubano. Definitivamente jugaron grandes luminarias. Yo te digo algo, si Cuba hubiera mantenido, y no quiero entrar en cosas políticas, porque el deporte y la política no van, es como el aceite y el agua. Pero si hubiera sido posible que llevar una estructura organizativa desde un punto de vista, que quizá hablemos de eso un poquitico más adelante, ya en el orden profesional, yo puedo asegurar que Cuba hoy en día hubiera tenido un equipo o dos equipos ya en las grandes ligas. Primero que Canadá y primero que cualquier otra región del mundo. Y lo pone también primero que la República Dominicana, con tantos miembros que suma la República Dominicana. Sí, no, definitivamente. Cuba por mucho le llevaba a la República Dominicana y a todos los países. Fíjate que en la primera etapa de la Serie del Caribe, Cuba se llevó todos los lauros. Todos, absolutamente todos. Esos equipos que llevaba Cuba a la Serie del Caribe, que se inicia en 1949, en lo que llamamos, eran trabucos. Era muy difícil. Tanto así que Venezuela nunca ganó una Serie del Caribe en esa primera etapa. Ganó Panamá una, y en el caso de Cuba se la llevó casi todas. Entonces llega el momento de tocar el tema que usted quería dejar para más adelante para profundizar. Ya ahora mismo no solamente está la Serie Nacional de Béisbol, tenemos algo parecido a una liga invernal, o por supuesto está cumpliendo esa función, que es la Liga Élite, que en otro momento se ha llamado en otras formas selectiva y que hoy está como la Liga Élite. ¿Qué importancia le ve usted a que nosotros en Cuba nos alineemos con los tiempos
del béisbol profesional caribeño? Mira, te voy a repetir una frase que le he repetido tantas veces a Juan Reinaldo y a Pedro Cabrera, mis amigos. Hay una frase que Pedro me ha oído decirla durante muchas veces, y es de Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano, fue el fundador, que dice que las crisis se producen cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Ya tienen que venir otras estructuras al béisbol cubano. ¿Cómo puede venir? A través de esa liga élite, o como le llamen. Puede ser liga élite, liga, algo que sea un nombre comercial, por ejemplo. Pero ya ahí, en esa liga élite, o cualquier nombre que se busque, ahí tienen que entrar empresarios a manejar esa liga élite. Y que puede esa liga insertarse, no solamente en otras regiones, pero principalmente en la Confederación del Caribe, a través del Comisionado del Caribe, y logrando que esos jugadores se puedan insertar en las distintas ligas y que algunos jugadores también que no sean cubanos se inserten en la liga élite. Pero estamos hablando de un asunto económico. No necesariamente tiene que ser un empresario cubano. ¿Por qué no puede ser un empresario nicaragüense, un empresario venezolano, un empresario dominicano, que invierta en el béisbol y que invierta en esa liga y que haya en cada uno de esos equipos un responsable desde el punto de vista no solamente económico, sino organizativo? Y eso en base a una estructura. Le ha subido a las millas usted para hablar en términos del béisbol, dando soluciones bien interesantes, sobre todo alineadas a los tiempos de hoy, ya que hablábamos de esa palabra, tiempos y épocas que se viven en el mundo del béisbol y que usted conoce desde sus inicios y hasta la fecha, que ha cambiado muchísimo, todo ha cambiado. Hoy, lamentablemente, lo económico, el aspecto económico es fundamental para cualquier organización de cualquier evento o el funcionamiento de cualquier confederación. Mira, te pongo el ejemplo, aunque no puedo hablar mucho de esto porque se está negociando esto. La Serie del Caribe es un negocio, Y esto empieza en el año 90, ya como negocio, empieza en el año 91, después de aquella famosa Serie del Caribe que se celebró en Miami. Se celebraron 2 Series del Caribe en Miami. 90-91, un empresario, Carlos Izaba, venezolano, que invirtió una cantidad de dinero allí y perdió una gran cantidad de dinero. Ya en el año 91-92 yo dejo de ser ya presidente de la Liga Dominicana y vamos a una reunión en el año 1992 a San Diego con motivo del Juego de Estrellas y ahí se habla de una nueva estructura de lo que es la Serie del Caribe, donde cada liga sede cubre todos los costos, absolutamente todos los costos que tienen que ver con la Serie del Caribe. Estamos hablando de transportación aérea, estamos hablando de viáticos, estamos hablando de premios a los jugadores, y de hecho eso le dio un nuevo aire a la Serie del Caribe. Tú me dices o me puedes preguntar, y quizá me adelante una pregunta que tú me puedes hacer, ¿qué se necesita para que Cuba entre entonces? Bueno, es un asunto económico. Hasta que Cuba no resuelva, en este caso, su aspecto económico que tiene que ver con su liga élite específicamente, que es profesional, vamos a tener problemas y te lo estoy hablando muy claro, Sí, me encanta. Para que Cuba entre ya como miembro de la Serie del Caribe. Ahora se adelantó, se anticipó, cerró el cuadro, hay un out, hombre en primera base, cierra Chori segunda, usted se adelanta, se anticipa a mi próxima pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer Cuba para estar en la Serie del Caribe? ¿Se puede anticipar a esta que viene o me deja a mí? La que viene es de seguimiento, profesionalmente hablando, periodísticamente es de seguimiento, tema Miami, evidentemente. Para ser miembro plenipotenciario, esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero para estar en Miami, ¿ya hay noticias de que pueda estar en la próxima Serie del Caribe Cuba? Bueno, no sé si tú jugaste béisbol. Sí, cómo no. No sé si eras lanzador. No, era right field. Bueno, pero en este caso, si hubiera sido lanzador, tú me has tirado una a más de 99 millas por hora. Tú sabes muy bien que hay unos asuntos ahí que no es bueno tocar, sobre todo donde se va a celebrar el evento. Sí.
Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo que no va a depender de mí, depende del Pleno de la Confederación. Hay cosas ahí que subyacen dentro de lo que hay en el ambiente de Miami, que tú entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, la intención de la Confederación es que pudiera estar. Sí, sí, esa es la intención. Se está trabajando en eso, pero volvemos de nuevo a lo económico. Tú vas a escuchar probablemente en los próximos meses o días, vas a escuchar que se va, y no puedo hablar en detalle de esto, pero se va a hablar de un aspecto económico importante para los próximos que van a estar en la Serie del Caribe. Yo lo que diría, y vuelvo de nuevo a retomar la pregunta original y mi respuesta que te di. Tenemos que trabajar y yo me pongo a disposición de todo lo que tenga que ver con autoridades cubanas, con empresarios que estén interesados en esto, para que podamos tener una liga élite o la que fuere, que tenga un olor a profesional. Y cuando hablo de olor a profesional significa que se maneje eso desde un punto de vista profesional, empresarial, lo que llamamos hoy en día una gobernabilidad corporativa, que incluso te lleva, quizás no es el término o quizás no es el momento para hablar de esto, a una responsabilidad social. Sí. Pero lo importante en esto es nosotros hacer un esfuerzo para que podamos tener en Cuba una liga profesional y que esa liga profesional pueda insertarse, de nuevo te lo digo, en lo que es la Confederación del Caribe. Eso lo quisiera yo antes de que me vaya de esto. Ya yo cumplo 32 años en este asunto, además de 10 años ligado al béisbol profesional, donde yo creo que, y no es un sueño, que puede ser una realidad, de que Cuba ya esté con nosotros ya como miembro pleno de nuestra confederación. Comisionado, pero hablando de retos, esta serie se las trae, ha sido un gran reto. Bueno, ¿me lo dices o me lo preguntas? Yo envié mi equipo de trabajo, un equipo que tenemos, que te invito a un día que vayas a nuestras oficinas en Santo Domingo, que está en la oficina de la Confederación del Caribe. Yo envié mi equipo de trabajo en el 2022, aquí 2022, para empezar a trabajar con esta serie. El asunto, Héctor, con esta serie ha sido la logística. Celebrar en 2 sedes lo que es la edición 65 de la Serie del Caribe. En 2 oportunidades se celebró anteriormente. Una, que creo que tú no habías nacido, tú eres muy joven, que se celebró en Santo Domingo y en Santiago. Y la otra se celebró en Maracay, Valencia. Pero esta ha sido un mayor reto, sobre todo porque son 8 equipos. Fíjate, la logística, cuando se nos planteó esto y que entramos ya a organizar esta Serie del Caribe, yo le dije a mis compañeros, le dije, bueno, nosotros estamos locos de meternos en esto, porque estamos hablando de televisión, estamos hablando de la calidad televisiva que tiene la Serie del Caribe de hace muchos años y sobre todo los requisitos que nos hace Media Group, que es la que le hemos vendido la televisión hacia los Estados Unidos y hacia otras partes del mundo. Ha sido una serie magnífica, no solamente por la asistencia, sino también por algo que he dicho, y te lo digo sin ningún tipo de recelo por nada, de que la fanaticada venezolana es la fanaticada más ardiente que hay en todo este territorio. No hablo de la cubana porque estoy hablando de los países miembros, pero en este caso el fanático venezolano es un fanático vehemente. No sé si tú has estado en un partido entre Magallanes y Caracas, ahí no se puede estar porque no se sientan los fanáticos y empiezan a tirarse cerveza, no a beberse la cerveza, sino a tirarse la cerveza durante los 9 innings, si duran esos 9 innings o no se va extra inning. Y yo te diría que es un reto importante y para nosotros, o por lo menos para el comisionado, ha sido algo que va a ser muy difícil de emular. Lo otro es el Pabellón de la Fama, donde fue muy emotivo, un escenario perfecto para hacer un evento de esta naturaleza y así otras cosas más que en este caso el pueblo cubano debe conocer de cómo funciona lo que es la Serie del Caribe, no solamente en el aspecto externo, como yo le llamo, de lo que es la Serie del Caribe, sino en el aspecto interno de lo que nosotros hacemos para mejorar este evento.
En cuanto a lo deportivo, también se la ha traído, ha sacado chispas hasta último momento. Esta serie del Caribe no se sabía quién iba a clasificar, casi todos los conjuntos con posibilidades, y esto creó un morbo deportivo espectacular. No, eso tiene que ver con el cambio de formato. El cambio de formato fue algo que revolucionó la Serie del Caribe. Si tú te vas al formato anterior, que yo luché durante tantos años para que se cambiara, y te voy a dar un dato que tú no lo conoces. Cuando yo entro a la Confederación del Caribe, yo consigo un patrocinio con Visa. Y yo luché tanto, señores, cambiemos el formato. No lo quisieron cambiar y Visa nos retiró el patrocinio. Para que tú veas cómo es la parte comercial. Claro. Después de algún tiempo decidieron cambiarlo. ¿Y qué sucedía antes? Bueno, sucedía que al tercer día ya se sabía quién era el campeón. No, y que los Yaquis de Obregón fueron campeones en una pizzería allá en Puerto Rico, en Mayagüez. Es así, es así. Entonces eso era desde el punto de vista antideportivo. Hoy en día tenemos un formato que, como tú lo dices muy bien, hasta que no se cante, como dicen, el último año no sabemos quién es el campeón. Y es que era muy necesario. Yo recuerdo que estaba trabajando en la radio, en la televisión de Dominicana, y apostábamos por eso. Yo le decía, pero señores, ¿cómo es posible que este evento no tenga semifinales y final y que sea un todos contra todos? Y aquello me marcó muchísimo allá en Mayagüez, que los Yaquis de Obregón fueron campeones y no estaban ni siquiera en el terreno. Lo hicieron en una pizzería, y qué bueno escuchar de usted ese criterio y que haya podido cambiar este formato. No, y eso te digo, eso fue una lucha titánica para quitar ese concepto que se tenía de lo que era el formato. Eso, si tú te lees los diarios de la época, te vas a dar cuenta de que yo bombardeé durante muchos años de que ese formato, incluso ponía el ejemplo que te di anteriormente de Visa, que me dijo en esa oportunidad la persona con la cual yo negocié, me dijo, a nosotros nos interesa ese evento donde no hay ningún interés. No, y es que precisamente que Cuba entrara y entró precisamente con el cambio de ese formato, también fueron dos ingredientes que fomentaron, por supuesto, miradas, que subiera el rating y demás de esta serie del Caribe, que ha ido creciendo y que pudiéramos decir, es un torneo de clubes, es un torneo de ligas. Es una buena pregunta. Con los estatutos originales era un torneo de equipos y se varió porque la parte de mercadotecnia nos recomendó que fuera de ligas. Y te aclaro esto. Tuvimos un problemita con Fracari porque él decía que no podíamos tener en el uniforme el nombre del país. Y claro, llegamos a un acuerdo con él y fíjate que lo que dicen es Liga Venezolana, Liga Dominicana, Liga de México, Liga de Venezuela. En el caso de Cuba dice, creo que... Sí, dice la Liga Élite aquí en la chamarreta. No le pusieron la Liga Cuba, o la Liga de Cuba, se le puso la Liga Élite. Liga Élite. Pero el día en que ya tengamos a Cuba ya participando ya como miembro pleno de la Confederación, puede tener Liga de Cuba, perfectamente. Y con eso no estamos violando absolutamente nada que tenga que ver con la parte de la Federación Mundial. Ninguno de los estatutos. Ahora bien, la génesis es un híbrido de un torneo de liga, es un torneo de selecciones, es un torneo de clubes campeones, ¿o es un híbrido entre todos? Yo creo que es un híbrido porque los hemos acostumbrado a algo importante, y es que aun cuando viene con Liga de México, sabemos que son los Mochis. Aun cuando diga que Liga Dominicana, sabemos que es los Tigres del Licey. Y ocurre algo interesante, que es un fenómeno. Cuando los periodistas, y tú estuviste en República Dominicana, hacen una reseña periodística, dicen los Tigres del Licey. No dicen República Dominicana. Eso es interesante. Lo mismo pasa en los otros países. Comisionado, para terminar, ¿qué mensaje le deja al béisbol cubano? Sí, creo que en esto lo trascendente, por decirlo de alguna manera, es que tengan fe de que pueden estar en la Confederación del Caribe, que pueden estar como miembros plenos de la Confederación del Caribe y que puedan participar. Qué mejor cosa pienso yo que puede pasar, de que puedan estar ya próximamente en una serie del Caribe, pero ya como miembros con plenos derechos de la Confederación del Caribe. Me ha sacado usted una sonrisa
en los labios. Muchísimas gracias, comisionado. Un placer. Usted ha hecho hoy una verdadera jugada perfecta para nuestra televisión cubana. Amén, amén.